Bueno, ¿qué pasó? Una denuncia de la oposición, una denuncia pública de Juntos por el Cambio sobre adoctrinamiento. Así definieron, no es una palabra nueva para la oposición y para Juntos por el Cambio. En reiteradas oportunidades han hablado cuando se pone en discusión, hablamos de escuela secundaria, de alumnos que tienen muchos de ellos 16 años, que ya votan, ya conducen un vehículo y que están en condiciones de debatir algunas cuestiones que nos atraviesan, como por ejemplo los discursos de odio y en particular como la violencia política, que además tiene una triste y larga historia en la República Argentina, puede desencadenar en hechos como el tan conocido de los últimos días, el intento de asesinato de la vicepresidenta. Escuchamos lo que decía el exministro de Educación y actual legislador Alejandro Finocchiaro sobre el tema. En la escuela deben escucharse absolutamente todas las voces. Cuando el ministro Silioni nos contesta que nosotros estamos pidiendo el silencio pedagógico, le estamos diciendo que no nos interpreta, que no nos entiende, porque lo contrario al adoctrinamiento que él promueve es la pluralidad de voces. Todas las voces deben aturdirnos en la escuela, porque la escuela, además de brindar conocimientos significativos, tiene que formar ciudadanos con pensamiento crítico. Clasificación discursos del odio a mí me da un poquito de miedo, porque ¿quién dictamina lo que es un discurso del odio? ¿Quién dictamina quién lo hizo? ¿No? Una opinión es un discurso del odio, un insulto es un discurso del odio, una declaración aberrante, por más que todas estas cosas no sean buenas, una manifestación artística es un discurso del odio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, preservar la democracia y fundamentalmente la libertad de expresión. Allí justamente lo que decía el diputado de Juntos por el Cambio, bueno, está relacionado claramente con un dibujo que uno de los mejores ilustradores que tiene la Argentina, Rep, hizo a propósito justamente de lo que había sido una forma de continuidad, ¿no? Lo que habían comenzado a ser discursos del odio, violencia verbal y que terminaron justamente con el intento de homicidio. Exactamente, y esa es la imagen que vamos a mostrar, la de esta ilustración del dibujante Rep. La tenemos en este momento en pantalla y hace una relación, ¿no?, entre los discursos de odio con, bueno, lo que ocurrió con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay que decir que esto es parte de un material mucho más complejo que está a disposición de los docentes para discutir en las aulas, que de ninguna manera es una bajada de línea sobre lo que tienen que interpretar los alumnos a partir de esta ilustración y del resto del material, pero sí es una posición política, porque también no hablar de esto es una posición política. Invisibilizar algunas cuestiones dentro de las aulas, como ocurrió durante muchos años con la dictadura cívico-militar en la República Argentina, también es una posición política. Prohibir el uso del lenguaje inclusivo también es una posición política conservadora. Ahora, lo interesante es que los alumnos puedan acceder a este material y que, guiados por sus docentes, puedan debatir, bueno, lo que significa la violencia política, los discursos de odio, basándonos en un hecho que es muy real y concreto, que es el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahí escuchábamos a Finocchiaro diciendo que lo que propone la oposición no es silenciar, sino multiplicar las voces, y que en este sentido veía que el dibujo de Rep, que fue tomado justamente, entre otros, por el sindicato de docentes, por la CETERA, para ampliar lo que sucedió en las aulas, lo que hacía justamente era lo contrario, ¿no? Como dirigir un discurso, dirigir un tema hacia un tema partidario. Lo cierto también es que en el marco de lo que sucedió en las escuelas se habló del tema, más allá de lo que ocurre con Rep, básicamente porque fue feriado el viernes. Entonces, muchos de los chicos, tanto de primaria como de secundaria, lo que se preguntaban es ¿por qué feriado hoy? Además, Silvia, la escuela no es ajena. Es un debate, ¿no? La escuela no es ajena a lo que pasa en los hogares y tampoco es ajena a lo que pasa en la televisión y a lo que nos pasa como sociedad. Sí es interesante el debate sobre si hay temas que deben quedar excluidos del aula o hay temas que deben estar incorporados. Claramente, el hecho del intento de asesinato a la vicepresidenta tiene tal gravedad que es imposible invisibilizarlo. Y a propósito de todas las voces, bueno, hay docentes con diferentes voces en todos los establecimientos educativos y también hay familias con diferentes voces entre los alumnos que concurren a todas las escuelas del país. De hecho, Alberto Silioni dijo, contrariamente a lo que piensan desde Juntos por el Cambio, que la escuela es la institución más apta para que los discursos de odio no crezcan, y dijo que ese es el ámbito de debate. Hablamos
hablamos, insisto, de chicos de escuela secundaria que pueden votar, eligen sus autoridades, pero además también pueden conducir un vehículo y tienen otras facultades que se concretan en el desarrollo hacia la edad adulta. Vero, y para el día de mañana está convocada una misa puntualmente en la Basílica de Luján por un sector del Frente de Todos, por el intendente, ¿no? Exactamente. El intendente de Luján, relacionado con no discursos del odio, sino que la convocatoria tiene que ver con la paz social. Exactamente, una misa por la paz y la fraternidad. Va a concurrir todo el Gabinete Nacional. Hay cierta expectativa sobre, por un lado, si va a concurrir la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dicen que eso hasta último momento no se va a conocer, precisamente por la expectativa que puede generar. Y ayer Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, dijo que los miembros del gabinete estaban invitados, pero que el presidente iba a decidir en estas últimas horas si concurría o no. Al mismo tiempo se va a realizar la manifestación en el Parque Lezama. Recuerdan que estaba convocada para la semana pasada, del mismo modo que estaba convocado un acto en Merlo que se suspendió, claro, por el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. Organizaciones sociales que adhieren o que de alguna manera comulgan con el gobierno nacional y, bueno, dirigentes sindicales. Se descuenta que también habrá representación de la CGT. Y esto decía la oposición respecto a los actos. No tuvimos ninguna convocatoria por parte del Gobierno Nacional, ni en el grado institucional, ni la presidenta del partido Patricia Burrich, ni el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta como gobernador, ni en mi caso como presidente del PRO. Hemos recibido ninguna invitación a participar de ninguna reunión, pero también tenemos pensamiento que para cualquier reunión o diálogo lo que tiene que cambiar es el clima y en algunos casos pedir disculpas. ¿No? Digo, es muy difícil dialogar con quien dice que para que no haya problemas sociales en la Argentina y haya paz social hay que terminar con un proceso de la justicia. Es muy difícil pensar en dialogar con quienes piensan que toneladas de columnas de diarios y revistas, o sea, la libertad de expresión es culpable y responsable de lo que pasó en el intento de magnicidio. O sea, parece que ya no hay un clima para eso, pero tampoco hay ninguna invitación a ninguno de los que tenemos representatividad institucional del PRO.